Yo soy Ana Vallecana, estoy acompañada en la técnica por Doctor Uno y como locutores tenemos a María Jesús Gómez Bartolomé. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, María Jesús? Encantada. Encantada yo también. Alex Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Rosy Martínez, ¿qué tal? Buenas. Buenas a ti también. Y Manolo Sánchez. Hola. Hola, Manolo. Con muchas ganas de volver. Muchas ganas de volver. En el capítulo 10, oye, ya tenemos un dígito más. Muy bien, hemos conseguido hablar de 10 temas. Bueno, de 9. Vamos con el 10º. La pobreza, que, bueno, parece un tema hostil. Lo de siempre. Sé que me repito mucho, pero no estamos hablando nunca de temas fáciles. Así que, a ver, hoy comenzamos el 10º capítulo, la pobreza, que, bueno, como siempre ponemos un contexto y el diccionario dice que la pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. Por poner un dato, en el mundo existe un porcentaje de extrema pobreza del 9,6, teniendo en cuenta que somos 7.000 millones de personas, o sea, eso es una pasada de gente que vive en extrema pobreza. Y se considera que una persona vive en extrema pobreza si subsiste con menos de 1,6 euros al día. O sea, es que, no sé, no he querido centrarme mucho en las cifras cuando me he puesto a buscar datos, pero la verdad es que son escalofriantes, sobre todo en niños y mujeres. A pesar de que tampoco lo he recogido, la palabra pobreza está muy ligada al concepto de desigualdad, que supongo que a lo largo de lo que es nuestra tertulia lo comentaremos. Como siempre, Manolo, ¿qué dice la RAE? ¿Qué acepciones recoge? 1. Cualidad de pobre. 2. Falta, escasez. 3. Dejación voluntaria de todo lo que se posee y de todo lo que el amor propio puede juzgar necesario, de la cual hacen voto público los religiosos el día de su profesión. 4. Escaso haber de la gente pobre. 5. Falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza de ánimo. Y también tenemos algunos tipos y formas de pobreza que, bueno, son demasiadas. Alex, ¿cuáles son? Pues está la pobreza individual, que puede surgir por falta de trabajo o familia de un individuo. Dicha carencia conlleva la falta de recursos para poder vivir. Además de una única persona, una familia también puede sufrir pobreza individual. La pobreza colectiva es aquella que afecta a un grupo más grande de personas, es decir, a una comunidad. Suele producirse a causa de tipos de gobierno o por determinadas situaciones geográficas. La pobreza colectiva suele conllevar falta de recursos alimentarios o falta de acceso a agua potable. La pobreza absoluta, que afecta tanto a la alimentación como a la salud, la educación y los servicios. Del mismo modo podemos encontrar pobreza relativa, cuando solo algunos de los factores citados se ven afectados. No podemos olvidar que la falta de servicios como carreteras o electricidad también afectan al grado de pobreza de una comunidad. Ya por último, pobreza temporal y permanente. La temporal es aquella que surge, por ejemplo, a causa de crisis económicas o desastres naturales. La permanente, sin embargo, es aquella que es constante y no se ve afectada por acontecimientos pasajeros. Muy distinta de la riqueza, que no, que es lo contrario y lo que hemos estado manejando, porque si os recordáis en el programa de la riqueza estuvimos hablando todo el rato de cómo eran los ricos y bueno, yo planteé que nos creemos clase media pero somos pobres también, pero en base a este criterio o estos criterios que hemos establecido, yo no me siento reflejada en muchos de ellos, como tal, ¿no? Creo que hay una referencia en los tipos de pobreza muy, muy, muy extrema. Pero bueno, ya lo iremos hablando. No sé qué opináis. Pues que vivimos en el primer mundo y realmente no sabemos lo que es la pobreza extrema. Pensar en vivir en Europa o en Estados Unidos o con 1,6 euros diarios es una alucinación. Pero, sin embargo, hay pobreza extrema, que es el cuarto mundo. Pero... ¿Empezamos con los audios entonces? Muy bien. Venga, pues... Como siempre, nuestros niños. Cada vez hay más. A ver qué opináis. La pobreza para mí es algo muy triste porque hay niños que no tienen comida ni bebida para comer y me gustaría ayudarlos. No tener comida, no tener dinero, no tener nada. Que la gente está sola, no tiene mucho dinero para trabajar, para comprar electricidad. Como siempre, doy las gracias a Andrea, que es la primera opinión del audio, la segunda es Carla y el último, Víctor. Muchísimas gracias por participar y, bueno, por, como siempre, darnos esas lecciones de vida. ¿Qué opináis? No me digáis que lo de siempre, que los niños explican de una forma muy sencilla lo que nosotros opinamos. A ver. Pero es la verdad.
Totalmente. Pues, Y aparte de eso... Están diciendo... Aparte de eso, espero que no la tengan que padecer, desde luego, por un lado. Y que lo explica muy bien. No tienes dinero, no tienes comida, no tienes. Es que en realidad es esa la pobreza, ¿no? La definen muy bien los tres, además. Aparte de que de la pobreza se habla muy poco, quien mejor puede hablar de la pobreza son los niños. Sí, por desgracia sí. Por que es desgracia. verdad. Vosotros, chicos... Sí, que es una definición muy simple y justo es eso lo que significa no tener nada. Eso es, han resumido todo lo que hemos dicho antes, pues ellos lo han resumido en 4 frases. Vale, ¿y qué es la pobreza para vosotros? ¿Vosotros qué consideráis que es la pobreza? No tener que... Bueno, carecer de lo que necesitas. Materialmente. En todos los sentidos, ¿no? Claro, en todos los sentidos. O sea, también pienso que es pobreza el no poder estudiar. Y ahí careces de... Cultura. Sí, careces de cultura y careces de todo. O sea, eres prácticamente ignorante y no es cuestión de que tú quieras, sino de que la situación es así. Y si no la puedes cambiar, pues... Vale, os dejo a Alex y Rocío en el aire. ¿En qué consideráis que sois pobres vosotros? Y voy con vosotros. ¿Qué es la pobreza para ti, Manolo, y para ti, María Jesús? Bueno, a mí me pasa un poco como cuando hablamos de la riqueza, ¿no? El concepto para mí es atemporal. Cuando era joven pensaba una cosa y hoy pues no me siento pobre. Que posiblemente 30, 40 años atrás, pues las condiciones de vida que yo me planteaba y mis expectativas, pues igual te echabas a llorar, ¿no? Pues la pobreza es eso, no tener acceso a educación, no tener acceso a la sanidad, no tener acceso a la comida. Luego hay diferentes tipos de pobreza, porque hay una que en el mundo occidental, bueno, hablo de la pobreza del tercer mundo, que para mí eso sí que es pobreza y vergüenza, porque me lo causa, ¿no? Ver cómo vivo y pensar que soy casi pobre y está la gente viviendo con 1,6 euros, ¿no? Y luego hay otro tipo de pobreza que a mí me da mucha más pena, sobre todo en el mundo en el que vivimos, que es la pobreza de espíritu, ¿no? Eso me da una pena que te mueres. Quiero hacer una puntualización. Gente que vive con 1,6 o menos. Es que hay gente que vive con incluso menos. O sea que es que es brutal. Eso no es vivir. Y aquí, María Jesús. La pobreza es una indignidad que exista, que es que los estados lo permitan, va en contra de los derechos humanos, de cualquier derecho humano, de la vida de un ser humano. Nace con derechos, son inalienables, deberían de ser, ¿no? Y en cambio no hay protección. Salen noticias, por ejemplo, el otro día murió un hombre que me parece que era un músico de 86 años en la calle y no pasó nadie para ver, porque yo creo que... No, dicen que se cayó, estaba en el suelo y pasaba la gente... Claro, y se pensaban que estaba durmiendo, ¿no? Y no veían de verdad que ese hombre estaba mal. Esa es la empatía que tenemos. Sí, ¿no? Se pensaba que era un mendigo. Pero es que a los mendigos no hay que atenderles, es que a los mendigos no hay que atenderles. Sí. Totalmente. Es increíble. Entonces, como sociedad, como Estado, nos tenemos que hacer muchas preguntas y reformar muchas cosas, porque además de que haya porofobia, además de... es una cosa a erradicar sí o sí y ya. No admite dejación. Yo me gustaría hacer una puntualización sobre el tema de la pobreza y es la situación cuando pierdes el empleo. Te crees que eres clase media cuando en realidad lo que tienes es un jornal para poder vivir simplemente, pero mientras tienes el empleo, cuando pierdes ese empleo, eres pobre automáticamente. A ver, la pregunta que se ha lanzado, ¿hay respuesta o no hay respuesta? A ver, yo creo que, como ha dicho antes Rocío, yo creo que tanto ella como yo todavía seguimos siendo pobres culturalmente, nos falta mucho por aprender. Qué bonito que digas eso. Y a mí, bueno, me gustaría ir a muchos países para conocer, todavía soy pobre. Culturalmente. Claro. Qué bonito que digas eso, porque tienes toda la vida. Precioso. Eres un buen pobre. O por lo menos un pobre con conciencia. Que eso ya es ser un gran pobre. ¿Tú estás de acuerdo en ello por tu juventud, Rosy? ¿Crees Sí, que...? creo que nos falta experiencia. ¿Y vosotros? Areas, ¿o en qué os consideraríais pobres? Yo soy pobre en muchas cosas. A ver, a mí me gustaría tener 1 millón de amigos y resulta que no llego a 100. Por ejemplo, ¿no? Que Entonces, suena canción, ¿eh? Sí, es una canción, pero tiene mucha razón, ¿eh? Bueno, para mí. A mí me falta unirme a gente con las mismas o parecidas ideas, tener un fin y actuar. A mí me encantaría. ¿En eso consideras que eres pobre? Sí. ¿Pobre o sí. carente? Vale, me parece bien. ¿Tú, Sí. Manolo? Ya lo he dicho antes, yo muy pobre no me considero, la verdad. ¿En ninguna faceta de tu vida? Sí, hay una que es en el mundo que le estamos dejando a los que nos vienen detrás, ¿no? Los nietos, los hijos. Estoy convencido de que estamos dejando un mundo peor que el que nos encontramos, ¿no? Sobre todo en valores. O sea, que no eres pobre. Yo no me considero pobre. Muy bien. Tengo amigos, tengo acceso a la educación. Salud, Tengo- agua potable.
pensión, en fin. Muy... No, os lanzo esta pregunta para haceros reflexionar rápido, ¿no? Y a lo mejor me decís, pues no me considero pobre en nada. Ya sabéis que para mí todas las respuestas son buenas, no hay ninguna mala, así que todos mis respetos. Me pasa un poco como a Alex y a Rocío, quizá pobre en conocimiento. Si tengo que buscar así una parte, es ahí. Me ha gustado mucho porque yo me he sentido identificada con lo que ha dicho. Yo también me veo en ese sentido que el saber no ocupa lugar, ¿no? Y que sí. Eso es lo que estoy haciendo, apuntarme a... Nos apuntamos, nos subimos al carro. Bueno, pues venga, al segundo audio y comentamos. Recuerdo a aquella niña de cabellos rubios, engreñados e indomeñables, con su raído sombrero, adornado con alguna depauperada flor, desvanecido su color. Ropas marchitas abrigaban su cuerpo enjuto, al borde del raquitismo. Me pareció que esa niña pobre podía haber pasado por el mismo lugar en diferentes épocas, pues lo indescriptible de sus atavíos hacían que su imagen resultara intemporal e incluso mágica. Recuerdo cómo la miré, sorprendida y triste. Recuerdo su mirada, agradecida y angelical. Otra vez aparece la tristeza, súper relacionada con la pobreza. Por cierto, este audio, bueno, es un poema, ¿no? Y el poema es una recomendación cultural, es de Irene Marina. El poema está dentro de un libro que se llama Utopía del Amor y lo tenemos en Ediciones Libertarias. Ahora bien, compañeros, ¿qué opináis del poema? Para mí el poema está definiendo, por un lado, la intemporalidad de la pobreza, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, la pobreza, ¿sabes? Que ha existido a lo largo del tiempo. Y creo que incluso el valor que le están dando o la visión que están dando de esa niña pobre, hasta eso lo hemos perdido en los tiempos que estamos. Porque lo habéis comentado hace un rato, ¿no? Un señor en la calle muerto y nadie se había enterado, ¿sabes? Que de alguna manera te define lo que es, te lo contextualiza, ¿no? ¿Cuándo creéis que ha empezado la pobreza en la humanidad? Desde luego, siempre ha habido esclavitud, siempre ha habido humillación, desde los tiempos más remotos, porque, bueno, por lo que hemos hablado también en otros programas, ¿no? Por la crueldad, los dos lados que tiene el ser humano, y entonces, bueno, si tenemos la avaricia, tenemos la codicia, tenemos, ¿no? Pues yo voy a querer, esta tiene, ¿no? Y, en fin, la pobreza, por desgracia, ha existido siempre. Entonces, ¿desde cuándo somos como más conscientes de la pobreza? Desde luego, desde Marx y Engels, desde luego. Desde la Revolución Industrial, digamos. Nos traen, y antes, bueno, con la Revolución Francesa también, se toma conciencia de la pobreza y de lo injusto que es, y entonces empieza la Iglesia, bueno, siempre estuvo la Iglesia, perdón, jodiendo el tema, pero claro, de hecho aquí en España, cuando empezó la Revolución Francesa, la Iglesia, que era la gran transmisora, no había televisión, no había radio, no, era a través del púlpito, es que no dijeron ni mu para que el pueblo aquí no se rebelara. Y Gabo lo explica muy bien. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Ya lo verán, decía. Se volverán a repartir todo entre los curas, los gringos y los ricos. Y entonces los pobres, por supuesto, estarán siempre tan jodidos que el día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Bueno, pues... Perdonad. No, muy bien, pero muy es bien. Es muy gráfico. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. Bueno, pues voy ahí a plantear una cosa. No creo que la pobreza sea un aspecto humano. Considero que en las cavernas, por ejemplo, ¿no? En los primeros homínidos, los primeros humanos que poblaron la Tierra, lo que hacía era repartirse lo que había a su alrededor. Es decir, se repartían la riqueza. Sí, y el término de pobreza me parece que está súper unido al poder que tú muy bien has definido. Sí. Por ejemplo, tú te has ido unas partes de la historia que suscribo cada cosa que has dicho porque es que es así, bueno, es inapelable, es historia y punto, ¿no? Pero si os fijáis, el poder, cuando tú tienes una persona que está por encima de ti y que te enseña que tiene más, ya sea en figura de rey, de cura, de noble, en todo caso la riqueza o digamos la pobreza empieza a hacerse latente en la burguesía, que es un nuevo estamento que aparece. Antes. Para mí antes, porque claro, digo ¿por qué éramos los hombres de las cavernas, Yasmín? ¿Por qué éramos
solidarios porque sabíamos y éramos conscientes de que nos necesitábamos los unos a los otros Completamente. para llegar hasta aquí. Yo creo que Yasmín tiene razón. ¿Siempre? No, broma. Sí, pero en lo que ha dicho María Jesús de que la gente empezó a ser consciente en la Revolución Francesa, ¿no? Yo creo que no, yo creo que la gente ya era consciente mucho antes, solo que nadie le ha dado empujón a la gente para que se revolucione. Pero... Sí, que no estaban organizados, ¿no? Sí, o que no tenían suficiente poder para reivindicarse, pero yo creo que sí, de hace mucho ya se sabía que había pobreza. Y yo creo que con un factor importante son las guerras. Las consecuencias de las guerras hace que exista más pobreza aún, yo creo. Sí, y además señala las desigualdades, que el término desigualdad va muy ligado a la pobreza. Yo estoy de acuerdo también con Yasmín y con Alex y tampoco tengo mucho más que decir. La verdad. Manolo, ¿tú querías apuntar algo más? Bueno, yo pienso que la pobreza realmente empieza cuando el ser humano es capaz de ahorrar, cuando empieza a distinguir y cuando empieza la brecha entre pobres y ricos. Antes es verdad que el más fuerte pues se comería la mejor tajada del león o del ciervo, pero realmente la pobreza como tal, como definición, empieza cuando el ser humano empieza el intercambio de cosas y cuando tú puedes empezar a ahorrar. Yo no estoy de acuerdo, creo que en todo caso la pobreza está ligada a la propiedad privada. Bien. Y ahora, a día de hoy, en el siglo XXI, el consumismo o hiperconsumismo. Bien, pero ¿cuándo empiezas a comprar? Cuando empiezas a tener ahorrado dinero, si no puedes comprar. O cuando lo tienes, no ahorrado, no en ahorrar. Ahorrar es acumular. Bien, pero yo estoy hablando antes de que existieran los bancos. Que ahora puedes ir y pedir un crédito a un banco. Sí, pero es que yo creo que antes, o sea, ¿cuándo han existido los bancos? En el siglo XIX, ¿no? Por ahí, más o menos, sí. Porque antes era la usura, o sea, de hecho además eran los judíos los que guardaban el dinero, ¿no? Y te prestaban, pero por eso estaban tan mal vistos. Se acumulaba, y acumulaban ¿quién? Los ricos, o sea, el resto de la población, los ciudadaos vivían en el día a día. Yo conozco ahora a usureros, no veas, así, ¿eh? El mundo está lleno. Sí, son judíos. Bueno, y además, si os fijáis, como término peyorativo te llaman judío porque acumulas dinero y no lo das, pero ahorrar. Para mí, ya te he dicho, el tema creo que es ese, cuando se empieza a poder tener cuando se empiezan a tener tierras, cuando se empiezan a tener tierras y entonces ya empieza la propiedad. Claro, pero cuando empiezas a ahorrar es porque tienes dinero, o sea, si fueses pobre no ahorrarías, te lo gastarías todo inmediatamente en cosas que necesitas. O sea, si empiezas a ahorrar es porque ya tienes dinero y quieres llegar a un objetivo para comprar algo que quieres, no que necesitas, yo creo. Exacto, tienes tus necesidades cubiertas. Claro, y para mí la pobreza es cuando no tienes algo que necesitas. O sea, si tú no tienes algo que quieres es por capricho, ¿no? Sí, pero cuando empieza la necesidad de la propiedad privada, es decir, las tribus de los indios no entendían la propiedad de la tierra. O sea, la tierra no era de nadie, hablo de indios americanos, ¿no? Cuando llegaban los europeos a conquistar el oeste, ellos no podían entender que la tierra tuviera un propietario. Sí, bueno, y organizan 13 colonias. Ya ves tú si la rapidez que tuvieron de decir, venga, vamos a partir el bacalao. Ni siquiera los indios de Latinoamérica, que tampoco tenían el sentido que va, muchísimo menos. Pero se les mató, se les hizo unas barbaridades terribles, ¿no? Los ricos, los poderosos. Es que son los que propagan la pobreza. Eso es un poco a donde quería ir. Pero bueno, continuamos con el siguiente audio y seguimos con el debate. El concepto de pobreza en general es algo muy triste y a la vez que da mucha rabia, porque no sé el porcentaje exacto, pero sí que es verdad que muchísima población sufre de una pobreza extrema de la que nos podríamos hacer cargo, bueno, a ver, no nosotros, pero no sé, se podría hacer cargo de ella si unos pocos diesen el 10% de su riqueza. Entonces es algo que da mucha rabia porque se podría terminar con la pobreza, pero nadie hace nada por ello. No sé, hay muchos anuncios, muchos eslogans de, yo qué sé, UNICEF, cosas de estas, de salvar a los niños pobres en África, cosas de estas, pero en realidad nadie hace nada. O sea, esto existe desde hace muchísimo tiempo, la UNICEF y tal, y no sé, que sí que ayudan, pero no sé, o sea, se podría terminar con eso de una vez por todas y nadie hace nada para terminar con ello. ¿Cuánta razón
Ya lo creo. Es que cuánta razón. Además, si os fijáis en el audio, muchas veces dice, es que no sé. Claro, ¿cómo vas a saber? ¿Quién se hace cargo de la pobreza? ¿Quién? Nadie. Nos están vendiendo, hazte cargo, ayuda a los niños de África, ¿no? Que además nos bombardean en los anuncios. Pero ¿quién se hace cargo de la pobreza? Bueno, pues ha habido ONGs en España, una que no recuerdo ahora el nombre, pero que era Iñaki Gabilondo, y entonces, bueno, trabajó para terminar con la pobreza en el siglo XX, que era factible. Estamos en el siglo XXI y, bueno, ya sabemos lo que ha habido, ¿no? En el siglo XXI con la crisis brutal del 2014 al 18 y tal. Y entonces, bueno, sí, las diversas crisis que han ido en boomerang. Han venido, se han ido. La del 2008, luego ha vuelto la del 2014. No sé si habéis escuchado que Elon Musk, el dueño de Tesla, tuvo una pelea con uno de los, no sabía decir específicamente quién, de la ONU, ¿no? Que era sobre el hambre y la pobreza. Pues dijo que si él donaba un X porcentaje de toda su riqueza, que creo que es una de las 10 personas más ricas del mundo, se podía paliar la riqueza. Y en Twitter, la pobreza, gracias. Entonces en Twitter se cruzaron, bueno, eso, varios tweets a cual más gallito, diciendo, pues mira, sí, te recojo el guante, pues con este dinero haría tal. Entonces le dijo Elon Musk, pues demuéstramelo poquito a poco. Se lo desglosó y ahí sigue la cosa como un tuit que dio mucho que hablar, pero ¿quién se hace cargo de la pobreza? Nadie. Es un juego de ricos, porque además cuantos más pobres hayan, más ricos hay o más riqueza tienen. Sí, pero con la pobreza pasa un poco como con la esclavitud. Tomamos la esclavitud como la historia de los negros y realmente la esclavitud es la historia de los blancos. La hicieron los blancos. Claro, los negros fueron los que la padecieron y en esto pasa lo mismo. O sea, en la riqueza y la pobreza estás hablando de la historia de los pobres, el abandono, el desinterés, el perjuicio que se tiene hacia el pobre, te lo has merecido cuando realmente no te has merecido nada. Es que te han provocado esa situación con la codicia y con la avaricia y con los males del siglo XXI que tenemos aquí ahora mismo. Con sus guerras, que ya no digo guerras literales, sino guerras a lo mejor, pues yo me peleo contigo con no sé qué, pues te quito esto, te quito lo otro. Pero no solo guerras, sino las sequías, deforestaciones, que todo eso tiene solución, ¿sabes? Dependiendo del sistema económico que tú implantes. Sí, bueno, respecto al audio, que está muy bien, lo ha explicado de una forma tan simple que lo podría pensar un niño pequeño. Porque si alguien tiene mucho no lo reparte a los demás, pero el problema es que cuando tú eres rico, pues lo único que quieres es más dinero aún, entonces no le vas a dar nada a los pobres. Hay personas ricas que sí que reparten a ONGs, pero la mayoría no. Sí, pero muchas veces se hace para desgravar, ¿eh? O sea, yo te doy para recuperar parte. Sí, aparte de que hay ONGs y ONGs. Si realmente quieres dar, empezarías por tributar lo que debes tributar y del que lo tienes que tributar. Muy bien, Manolo. Yo pienso que volvemos a lo de siempre. Sí, se puede acabar con la pobreza, pero no conviene. A los ricos no les conviene, porque ya serían un poquito menos ricos. Entonces, estamos otra vez en la misma. Bueno, Rosy, es una torpeza humana y todos somos humanos y cometemos muchas torpezas. Y yo creo que una de las cosas que nos salen más caras a los seres humanos es la pobreza. Sí, puede ser. Pero... De hecho, yo creo que hasta el 1 o el 10% de la población se está dando cuenta, ¿no? Que mantener una economía creciente y sostenible depende mucho de la brecha de la desigualdad, de la pobreza, vamos. Tener en cuenta que ni a ellos les trae cuenta. Yo estoy convencido. Bueno, pues seguimos con el cuarto audio y comentamos. Yo creo que la sociedad que hemos creado sublima en exceso el competir en lugar del compartir. Y así estamos potenciando en exceso la codicia, el poseer y acaparar todos los recursos. Esto nos lleva a lo que estamos viviendo, que la riqueza está en manos de unos pocos y los más sobreviven con lo mínimo o ni siquiera eso, en la más absoluta pobreza. Creo que nos falta la conciencia clara de que estamos de paso y que todo lo que creemos poseer se va a quedar aquí cuando nos vayamos. Estoy convencido que nuestro egoísmo es la fuente principal de nuestros sufrimientos y también pienso que olvidamos que aunque no somos iguales, somos lo mismo, todos. Por todo esto debemos intentar que todo ser humano pueda tener una vida digna al que no le falte lo necesario para desarrollarse y expresarse. ¿Qué opináis del audio? Pues yo creo que tiene toda la razón del mundo. O sea, quiero destacar que ha dicho sobrevivir y no vivir. Pienso que
vivir, entre comillas, con 1,6 euros, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Es ir al día. O sea, y muchas veces ni eso, porque no llegas ni al día. Entonces, pienso también que hay que diferenciar entre eso, entre sobrevivir y vivir, como ha dicho él. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Si compartiéramos más, en lugar de competir, es que lo ha dejado clarito. Entonces, la historia es empatizar más, es recuperar los valores que se han perdido, ¿no? Si es que yo recuerdo a las familias cuando había un problema, pues a las familias, a los vecinos, pues se colaboraba. Ahora se te quema el piso y no te pueden dar morcillas, que nadie piensa en ti, ¿no? Entonces yo creo que falta eso, empatía, sobra competitividad, y creo que va por ahí un poco el tema. Desde luego, el camino que estamos siguiendo para mí no es bueno. En ningún caso. No estamos llegando ni al fin de lo que es la economía, ni tiene sentido, es decir, de tanto sufrimiento, yo no soy capaz de entender para qué, ¿sabes? Cuando hay gente que no es capaz de gastarse en 100 vidas la riqueza que tienen. Entonces, si viviese el tercer mundo, el llamado el tercer mundo, ingiriendo la misma cantidad de carne que el primer mundo, agotaría todas las existencias del planeta en menos de un año. Sí, Yasmín, pero ten en cuenta también que lo que padece el tercer mundo lo padece el primer mundo. Es decir, la gente se muere en el tercer mundo de hambruna, pero es que la gente se muere en el primer mundo de obesidad. Es que lo del reparto es fundamental. No, por eso es fundamental, necesario. Estoy recogiendo lo que dice el audio y lo que tú suscribes, de que si repartiéramos, viviríamos de otra manera, más equitativa, más igualitaria y menos desigual, y haríamos hasta un favor al mundo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el audio, y bueno, volver a incidir en educación es mucho lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo se combate la pobreza? Yo creo que hablando de ella, poniéndola de manifiesto. Es como las mujeres. Si tú no hablas de la desigualdad y no hablas del machismo, el feminismo, si no le pones nombre a las cosas, pues no existen. Sí, pero si os dais cuenta, nosotros vemos anuncios de pobreza, como si la pobreza no nos rodease, y hay muchísimas formas de pobreza que nos rodean. Pobreza de espíritu, moral. No sé, ahora mismo creo que las sociedades del llamado primer mundo lo que adolecen es de una pobreza significativa en valores. Y valores significa valorar las cosas. Es decir, valoro que me des los buenos días. No hay que irse a ser aquí, yo que sé, una persona extremadamente ética. No. Adolece de valores porque no valoras, no miras en tu día a día todo lo que tienes alrededor. Alex, que es el de las películas. Si el primer mundo... sí, comentaba. Siempre aporta películas. Pero es que ha sonado a Alex el peliculero. No digo que cuente películas, sino que recomienda películas. Hablaba de Diamantes de Sangre. Es el primer mundo. Mucha de la riqueza que tiene es la que le roba el tercer mundo. La mucha no, muchísimo. Si eso se repartiera mejor, igual las cosas iban por otro camino, ¿no? Aparte del concepto que tenemos de vivir en un planeta con recursos finitos. Sí, a lo que decíais María Jesús y tú, Yasmín, que es muy importante ver la pobreza que hay, es muy importante verlo para aprender a no hacerlo. O sea, como todo en la historia, cuando hay acontecimientos muy malos, a lo mejor son muy desagradables de ver, pero hay que verlos para aprender a no caer en los mismos errores que ha caído la gente. Sí, y eso que es que nos enseñan que la pobreza está lejos. Mira a los pobres niños del tercer mundo. No, aquí en España están desahuciando a gente todos los días. Cuando, por ejemplo, esto que he hecho ahora mismo relación, los desahucios. El otro día me dijo una amiga una cosa que me pareció bastante interesante, que yo aporté en uno de los capítulos de la Constitución. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? Se llaman derechos durmientes. Eso es brutal, porque luego a nivel de efectos legales, cuando tú quieres exigir algo, ahí quedan. Pues eso queda relegado en la pobreza, no nos interesa. Échale de lado, hazlo como algo ajeno a ti, que no te toca, que está lejos, que está en las guerras, en los pobres niños de otro color de piel, de otro idioma. Y las vallas, que son terribles. O sea, se reciben a los extranjeros, claro, a los ricos, y se les hace fiestas, pero se ponen vallas. Sí, que son fronteras de pobreza. Claro, son fronteras de pobreza. Yo hace poco vi un documental, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre del fotógrafo, y entonces eran diferentes ciudades del mundo. Sao Paulo, estaba la fotografía de hace 20 o 30 años con las favelas a un lado y un superedificio con unas terrazas, con piscina individual, en fin, claro, ¿sabéis la única diferencia que había? Que habían plantado árboles para que no se vieran, para no ver las favelas. Creo que es importante en este programa, que creo que fue en el 2017 que se admitió en la Real Academia Española de la Lengua la palabra aporofobia, en el 2017. ¿Qué es el miedo al pobre? El miedo
el odio al pobre. Porque es que Fobia se le es odia. miedo. Fobia es miedo, miedo. Y hombre, se demuestra bastante asco y bastante repulsión con las vallas y las estas, ¿no? O sea, no sé, miedo. Y ya sin vallas, vas por la calle muchas veces y normalizamos el que esté ahí una persona tirada en el suelo que sea pobre. O sea, en mi opinión, lo hemos normalizado tanto que muchas veces ni la vemos. Efectivamente. Sí, que forma parte del mobiliario urbano. Sí, Sí, es como un árbol más. Por inercia a lo mejor te alejas de esa persona. Claro. Que eso es terrible, eso es terrible. Y no hay vallas, sino simplemente le pasas por al lado y no te das cuenta ni de qué está. Sí, pero dices, no quiero, es como que si quisieras gente como tú, que es como tú, pero no tenemos conciencia de clase, no hay conciencia de clase. Es un mecanismo de defensa para no ver la realidad. Hombre, la conciencia de clase nos la han eliminado, pero hay que tenerla. No sé si me explico. Sí, creo que las clases no Yasmín. existen a día de hoy, que hay o pobres o ricos, nos están vendiendo eso, lo que he hablado en Sí, varias sí hay ocasiones clases. de clases medias y demás, pero tienes que tener conciencia de clases, es decir, Eso es, qué ahí, lugar Yasmín. ocupas tú, Efectivamente. no qué lugar te dicen que ocupas. Esa es la conciencia. Efectivamente. Bueno, pues voy por el quinto y último audio. Como imagen de pobreza clásica, tenemos esas imágenes de niños y mujeres pasando hambre en África que vemos a veces en la tele o en algunos anuncios de algunas ONGs, etcétera. Pero para mí es que pobreza es no tener cubiertos los pilares básicos de la sociedad actual, que ahora mismo son comida, vivienda, energía y comunicación. Que esto te lo daba antiguamente el trabajo, pero es que ahora ya ni eso. Ya que la pobreza está muy ligada a la precariedad laboral, al sistema capitalista y neoliberal que ha arramplado con todo y encima antepone el individuo frente al colectivo. Y es que así es imposible acabar con ella, que además ahonda en otro tipo de pobreza, que me parece también muy importante, que es la del ser humano como ser, que no tiene valores ni ideales. Esto me lleva a recordar una frase que le dijeron a un hombre bastante poderoso de este país, que en una reunión de socios durante un ERE brutal hace unos años le dijeron delante de todo el mundo en esta reunión: usted nunca será un hombre pobre, pero será un pobre hombre toda su vida. Qué pedazo de frase lapidaria. Sí. Y es verdad, estamos rodeados de un montón de pobres hombres. Y de pobres mujeres. Con muchos recursos. Y con los bolsillos llenos. Pobres humanos. La masa desposeída reproduce el egoísmo, el individualismo, la envidia, la ambición, el fanatismo propios de la cultura burguesa. Quisieran ser ricos y vivir al lado de los burgueses disfrutando de la explotación asalariada. Es que lo que dice él, es que lo que dice en el audio entronca perfectamente con las palabras de Marx. Están más vivas que nunca. Hombre, claro, es que al final Marx lo que hizo fue un análisis de la pobreza, como tú has dicho antes. Sí. Que si los recursos estuvieran en hombres ricos y no en pobres hombres, pues creo que no nos iría de otra manera. Sí, que con lo de los sueldos, vuelvo a hacer hincapié en lo que he dicho antes. Hemos pasado de vivir a sobrevivir. Ahora mismo una persona que gane 1.000 euros, pues tiene que dar gracias de que llega a los 1.000 euros. Cuando en mi opinión debería de ser algo normal, pero porque si a lo mejor vives de alquiler y el piso te cuesta 800 euros, todo lo demás que... La luz, el gas, la comida, el agua. Claro, pero otra cosa es, tú viviendo solo, cobrar 1.000 euros, a lo mejor te puede parecer poco mucho, pero imagínate si tienes que mantener a una familia, eso ya es... Claro, es a lo que me refiero, ¿no? Con una familia, 1.000 euros. ¿Sabéis que el salario mínimo interprofesional se ha subido con este gobierno a 960 y tantos? Bueno, no llega a 1.000 euros. Eso quiere decir que ponen que una persona, el cabeza de familia, con 900 y pico euros sería suficiente. Vamos a ver, con 900 y pico euros tienes que poner a currar hasta el niño de 2 años. Totalmente. Efectivamente. Hay una cosa clara, y es que el mileurista hace ya 10, 15 años, si no 20, era pobre. Pero el término Claro. mileurista, si os fijáis, es publicitario, es puro marketing. Sí, está claro. Pero ha habido un retroceso tal con la famosa crisis del 2008, que es que te ha llevado 20 años atrás. Rociales, ¿vosotros sabéis qué ocurrió en la crisis del 2008? Porque eréis bebés, eréis niños. Éramos muy pequeños. ¿Y sabéis algo de eso? Me suena haber escuchado en esos tiempos cosas sobre la crisis, pero no... ¿Y no creéis que habéis crecido con la palabra crisis? Sí, por eso digo que... ¿Sois una generación que ha oído crisis
crisis Yo económica? recuerdo que en mi día a día escuchaba mucho esa palabra, pero no ¿Siendo era niños? consciente de qué era. La edad que tienen ha sido vivida en crisis, una crisis continua, como la revolución, ¿no? Debía de ser permanente, pues ellos están en crisis continua, está claro. Pues sí, que yo en mi caso, pues sí escuché más de la crisis de 2008 y crecí viéndome perjudicada por ella. O sea, ¿te afectó? Sí. ¿O afectó a tu familia, a tu Sí, entorno? pero muchísimo. Claro. O sea, Claro. a lo bestia. Claro. Yo no, que a mí no me afectó tanto, o sea, recuerdo que sí, con mi vida salía con mis amigos y no lo notaba igual en mi familia sí, pero yo no me enteraba a lo mejor. ¿Pero tus amigos les oías de hablar de que sus padres estaban sufriendo crisis de ¿Qué económica va? o de Sí, carencia? nosotros salíamos, jugamos al escondite y Muy pa' bien, casa. siempre es eso, que siempre aportas ahí. No, yo lo que quería comentar era que la generación de Manolo y yo, Eso sí. Sí. Aportar ese punto. a mi modo de entender, es la que mejor hemos vivido. Cuestión de libertad, en cuestión de trabajos bien remunerados, o sea, de una vida digna. Sí que es cierto que vosotros con vuestro sueldo podíais pagaros un alquiler, una casa, podíais compraros casas, ¿no? Que ahora las compras casas y las van a pagar tus nietos. Pero Yasmín, no solamente eso, cariño, es que yo con mi sueldo, que estoy trabajando desde los 16 años, yo podía mantenerme yo y a mi familia y pagar mi casa, mi comida, mi ropa. Solo con tu sueldo. Solamente con Sí, mi totalmente. sueldo. Esto ahora es impensable en Total. esta gente. Bueno, y Pero que súper y- impensable. y quien Siendo joven, da gracias si te van a pagar 200 euros. O sea, Claro, reza. sí, y yo te estoy hablando de un sueldo de obrera, pero de obrera a obrera, no un gran sueldo, ni muchísimo menos, y una casa que sí, que era del IBIMA, en fin, que lo podías... el ¿sabes? IBIMA, el Pero- Instituto de Vivienda de Madrid. sí, Pero sí que es cierto que eso, que ahora quien viva con ese sueldo que tú estás hablando, María Jesús, sería rico. A día de hoy, si tú ves una persona que... No, pero eso no es riqueza, No lo es, dignidad. pero exacto, Es pero es que a día de dignidad. hoy una persona que puede con un sueldo vivir bien holgadamente, manteniendo a su familia y pagándolo absolutamente todo, Mirando dices, por el joder, dinero, qué bien vives. mirando por el dinero, pero yo me Sí, iba de sí, vacaciones, sí, ¿ves? te quiero decir que lo podía hacer con mi dinero. Luego ya con lo de mi marido, pues ya hacemos, vamos, pero tampoco era, pero te quiero decir que eso es impensable por desgracia hoy en día. Bueno, chicos, pues empezamos con las recomendaciones culturales y hablamos. A ver. Recomendaciones culturales. Recomendaciones culturales. Recomendaciones de cultural. Recomendaciones culturales. Culturales. Hemos llegado al apartado de recomendaciones culturales que tengan que ver con la pobreza. Como siempre, os animamos a que compartáis con nosotros a través de las redes sociales qué opináis que es para vosotros el próximo tema, que va a ser la libertad. Así que por favor, mandadnos audios de la libertad. Ese sí que es un mondongo, porque hemos estado mucho tiempo hablando de... Bueno, mencionándola. Pero bueno, que me enrollo. @laenfermeramuda en Twitter, Facebook e Instagram. Por favor, seguidnos en Facebook, ¿vale? Que hemos tenido problemas. Decidnos si seguís encontrándolos, que lo colgamos ahí todo. Empiezo yo, como siempre. ¿Qué os parece? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Que, como Sí. para decirme que no, ¿no? A ver, vamos a ver. Manolo, Tira. empieza tú. Venga, tira. No, tira, ¿Que jefa. no? Que no. Bueno, venga, empiezo yo, venga, Ay, ala. así me gusta. Ay. Un duro de amistad, de Topo. Vivir en Vallecas, Topo. Canciones. Canciones, sí. Libro, Adela Cortina, La porofobia. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. José Luis San Pedro, Las piedras de la pobreza, os lo recomiendo. Marx y Engels, El Capital, ¿cómo no? Pintura, Murillo, Los Ángeles. Es que hay que verlo. Don Esteban Murillo. Arranca. Pues en música tenemos a Kiko Veneno, se llama Hambre. Luego tengo de Calle 13, El baile de los pobres. De Bad Bunny, Maldita pobreza. Bruce Springsteen, Born in the USA. De Bob Marley, No Woman No Cry. Y de Elvis Presley, In the Ghetto. Tengo de Pau Donés, de Igual a Igual. Y de Phil Collins, Another Day Paradise. Películas tengo que es de 1950, Los Olvidados, de Luis Buñuel. Luego tengo la de Slumdog Millionaire, traducción de es Perro de Chabola. Luego de Oliver Twist, Roman Polanski, novela de Charles Dickens. Y luego hay una que a mí me gustó mucho, que es El niño que domó el viento. Está dirigida, escrita y protagonizada por Chiwetel Ejiofor.
Después libros, tengo uno que se llama Paraíso, es de Abdul Razak Gurnah. Trata un poco de el padre de Yusuf, que es el protagonista, tiene que alquilar a su hijo porque no es capaz de pagar, no tiene posibilidades de pagar una deuda que debe. Después tengo Repensar la pobreza, trata sobre un giro radical, la lucha contra la desigualdad, que es de Abhijit Banerjee y Esther Duflo. El fin de la pobreza, cómo conseguirlo en nuestro tiempo, es de Jeffrey Sachs. Luego tengo La globalización de la pobreza, es del autor de Eric S. Regner. Pintura, Mendigo, de la pintora Isabel Aro Simón. El triunfo de la pobreza, de Nicole Eisenman, colección del Dr. Thomas. Y luego tengo El joven mendigo o Niño expurgándose, de Bartolomé Esteban Murillo. Claro, como le compraban sus cuadros la alta aristocracia, pues no se daban cuenta de la crítica que estaba haciendo de la sociedad, porque España entonces era cuando en la época de Murillo y el esplendor, y resulta que se estaba muriendo la gente en Sevilla literalmente de hambre. Sí, como además en la era un India. hombre muy creyente y lo hacía como desde una perspectiva religiosa, pero también Crítica, muy social. muy Sí, social. sí, muy humana, digamos. Claro, muy como debería de ser, ¿no? Como Sí, sí, pero bueno, hizo muy buen trabajo con sus pinturas. Murillo es ¿Quién chiflante. sigue? ¿Quién sigue? Bueno, pues sigo yo. Yo tengo la película de En busca de la felicidad, que es bastante conocida. Y de cuadro tengo La sopa de los pobres. Pues muy bien. Alex. Yo tengo de películas Parásitos, que relativamente hace poco que ha ganado el Oscar. Ha ganado el Oscar. En el 2019. 19, sí. Luego tengo dos películas más que no sé si van relacionadas con la pobreza directamente, pero como tienen algo que ver y me gustan, pues yo las cuelo. Pues muy bien. 8 millas. Es tu programa, siéntete libre. Una es 8 millas, que es narra la película del mejor rapero del mundo, me parece, Eminem, y cómo pasó de ser nada a ser quien es. Y luego otra que no sé si la he dicho ya en otro programa, Django. Sí, creo que una vez sí, no me acuerdo por qué, pero sí, como tiras mucho de Tarantino, sí, a mí me llamaba la atención. Tiene que ver, me gustó mucho, pues total. También hay Django. Sí, Django encadenado. Sí, tengo 2 libros. Uno es La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Muy bien, que hablamos de la riqueza de él y al final también sirve para la pobreza. Y bueno, un clásico, El Lazarillo de Tormes. Qué bueno, qué bueno. Que muy bien. Y ya está, ¿no? Ya estaría. Y todo bien. Bueno, pues me toca a mí. Me gusta acabar. Así controlo el final del programa. Películas. Ciudad de Dios. Novecento. Es una de mis películas favoritas. Dura 314 minutos. Sé que eso es una pasada, pero es que vaya peliculón. Roma, que es de hace poquito. El odio, La Haine, que es una película francesa de mi generación. Me encanta. Es una historia que dura 24 horas con un chaval judío, uno árabe y un chico negro en los suburbios de París. Y en 24 horas lo que sucede. Se mezclan muchas cosas. Pobreza, odio, racismo, ira. Bueno, todas esas cosas que trae la pobreza, ¿no? Por desgracia. Traspotting. También es generacional. Tiene que ver con las drogas, que también está muy ligado con la pobreza, por desgracia. Canciones. Esto para mí es un himno y bueno, y para mí, para cualquier persona que escuche la letra, Latinoamérica, de Calle 13, que te dice todas las riquezas que puede tener un continente y cómo te la quitan. Que además es una de las frases que dicen: tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol. Ain't God know I got a life, de Nina Simone. El sábado a la 1 subiremos a las redes sociales una actuación de Nina Simone en su época en directo, que es una pasada con subtítulos, ¿vale? Porque dice que ella no tiene nada, no tiene una casa, no tiene, y dice que tiene una vida. Es muy bonito luego la reflexión que hace al final. This is America, de Childish Gambino, que me parece importante. Es una canción de hace muy poquito que habla del grandísimo problema que tienen el racismo en Estados Unidos y lo pobres que son los negros simplemente por haber hecho rico a ese país, porque no han hecho más que venir en barcos a hacer ricos con algodón y a día de hoy, pues eso, a seguir siendo tratados como la última mierda. Y no sé, y habla de aspectos fundamentales de eso, de la pobreza en América en el siglo XXI. ¿Y de dónde viene? Cómic, tengo 2. Los vagabundos de la chatarra, de Jorge Carrión y Sagar, de Norma Editorial, que bueno, es una historia de Barcelona que recomiendo. Y Versus, de Luis Bustos. De libros, Las uvas de la ira, de John Steinbeck, que bueno, también podéis ver la película. Por una parte así que me gusta de crítica política, social y cultural y económica,
económica, la doctrina del shock de Naomi Klein. Poema No soy pobre de Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay. Pobreza y riqueza de Omar Ventura. Es una maravilla de poema. Y en arte, Picasso es uno de mis artistas favoritos por lo prolífico que es, que tiene obras para ir y tomar. La pobreza agazapada. Y luego, bueno, pues otro cuadro también de Murillo, los niños comiendo uvas y melón. Y por último, esta obra de teatro yo la vi, una de las adaptaciones, y también la recomiendo para que la vea la gente, la película o que se lea el libro, Los Miserables de Víctor Hugo. Y con eso y un bizcocho hemos acabado con la pobreza. No ha quedado muy triste. Sabemos cómo empezamos, nunca cómo acabamos. Y nada, que agradezco, como siempre, a nuestros niños que nos dan sentido, nos hacen un poquito ubicarnos. Gracias a Andrea, a Carla y a Víctor por compartir con nosotros que entienden ellos y ellas por la pobreza. A Doctor Uno por sostenernos en la técnica. Gracias, María Jesús. De nada, Yasmín. No, gracias de verdad, ¿eh? A mí no me des las de nada, es que eres la bomba. Tú sí que eres la bomba. Vosotros sois. Gracias, la bomba. Manolo. Gracias por dejarme disfrutar de estos momentos, de verdad. Que lo paso fenomenal. ¿Tú disfrutas ahí en todas partes? Sí, es que ¿para qué te vas a encabronar? No le veis feliz, no le veis feliz. Claro, no le veis feliz. Sí, es lo que nos llevamos para adelante los ratitos de esto. Sí que sí, claro. Pues gracias por este ratito. Gracias por este ratito, Rosy. A vosotros. A ti, Piti. Gracias, Alex. Muchas gracias. Nada, como siempre, La Enfermera Muda todos los sábados de 1 a 2 en www.ondavallecana.es y a demanda en los servicios de iBooks, Miss Cloud, YouTube y Spotify. De momento. Yo no sé ya si nos apuntaremos a alguno más. Que por favor nos sigáis en Twitter, Facebook e Instagram. Sobre todo en Facebook, que somos como muy nuevos. Y que nada, que nos mandéis vuestros audios, opiniones, críticas constructivas si puede ser. Y que nos vemos en el próximo programa en La Libertad. La libertad. ¿Qué os parece, chicos? De maravilla. A por la libertad. A por la libertad y a ser conscientes de la pobreza, a trabajarla y a erradicarla y a luchar contra ella. Ese debería de ser nuestro deseo. Pues hasta el próximo programa. Pues nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta luego.